Muy bien, chicos, pues bueno, como ya comentábamos, vamos a iniciar con nuestro tema que nos tiene hoy aquí en esta sesión. Estamos en la clase, en la materia de macroeconomía. Quiero pensar que al día de hoy ustedes ya llevaron la materia de microeconomía. Son dos vertientes de la economía muy iguales y muy diferentes. Mientras que la microeconomía se enfoca a los temas individuales, ya sea de personas, de familias o de empresas, temas económicos relacionados a estos entes que les acabo de mencionar. La macroeconomía se refiere a las cuestiones, al estudio de las cuestiones económicas a un nivel global, a nivel país y a nivel mundial. Entonces, bueno, los términos, de estudio de la macroeconomía nos permiten entender cómo se maneja, cómo se mueve, cómo responde una economía de un país. Y a su vez, bueno, en este mundo globalizado donde todo está encadenado uno con otro, bueno, pues obviamente las cuestiones económicas de un país impactan en mayor o menor medida, pero impactan en el resto de las naciones del mundo. Ese es el objeto de estudio de la macroeconomía. Pregunta, ¿sí están viendo mi presentación? Aquí tengo el título, si lo pueden ver, si me pueden confirmar, por favor. Sí, sí se ve. Ok, gracias por la confirmación. Bueno, vamos a avanzar entonces y bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la macroeconomía? La macroeconomía se encarga de estudiar estos conceptos que vienen aquí y que vamos a ver a lo largo del curso. Va a ser muy importante que sepamos dominar o que aprendamos estos conceptos porque los vamos a estar manejando a lo largo de todo el curso. Esto es el objeto de estudio de la macroeconomía, por lo tanto es importante tener claro cada uno de los conceptos. Y entonces hablamos de crecimiento a largo plazo. La macroeconomía estudia los crecimientos, el crecimiento de un país en el largo plazo. También estudia los movimientos cíclicos de la producción total, de todo lo que se produce en un país. También tiene como objeto de estudio el desempleo, la inflación, la oferta de dinero, el déficit o el superávit presupuestal, el comercio internacional y las finanzas públicas. Todos estos conceptos que vemos aquí son objeto de estudio de la macroeconomía y nos permitirá entender cómo funciona entonces la economía en un país. Vamos a ir entrando en materia uno por uno. Vamos a ir viendo a qué se refiere cada uno de ellos, porque les mencionaba, es importante que ustedes, que tengamos el concepto claro, la noción de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de crecimiento a largo plazo, nos referimos al crecimiento económico de un país a lo largo del tiempo. Y si ustedes tendrán o habrán escuchado noticias o información, pues tienen conocimiento de que un país crece o decrece de manera anual. El crecimiento anual de México para este año se estima en el 6%, en el 5%. Bueno, a eso se refiere, a ese crecimiento. Y más adelante vamos a ver qué tipo de crecimiento hay, porque en general, bueno, no todo el crecimiento o no cualquier concepto de crecimiento se incluye en el crecimiento macroeconómico de un país. Los movimientos cíclicos de la producción, a nivel país se mide la producción total de una nación y entonces entendemos los ciclos económicos que llevan esa producción. El desempleo, ¿cómo se mide el desempleo? ¿Qué es el desempleo? De manera muy simple, el desempleo pues es cuando no tengo trabajo. Así de simple. Ok, pero aquí lo vemos desde un nivel macroeconómico. Con todo respeto, para la macroeconomía no nos interesa que
tú no tengas trabajo, o sea, tú persona, tú individuo, o yo persona, yo individuo no tenga trabajo, no, sino que se refiere al desempleo, a la tasa de desempleo nacional de la población económicamente activa. Entonces, bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de desempleo. La inflación, ¿a qué se refiere la inflación? Bueno, vamos a ver también el concepto más adelante, pero bueno, la inflación es el alta o la elevación generalizada de los precios, o sea, que los precios estén elevándose o estén subiendo, estén aumentando de precio los productos, esa es la inflación. La oferta de dinero, ¿cuánto dinero circulante hay en un país? ¿Qué tanto dinero circula dentro de un país? Hay mucho, poco, cómo sacar dinero de circulación, cómo inyectar dinero a la circulación, lo vamos a ver. El déficit o el superávit presupuestal, ¿a qué nos referimos? Aquí hablamos ya de términos gubernamentales, tanto el dinero que gasta, que recauda y que gasta un gobierno. ¿Gasta más de lo que recauda? ¿Recauda más de lo que gasta? ¿Y por qué recauda? ¿Debe recaudar menos? ¿Debe cobrar más impuestos? ¿Cobrar menos impuestos? Bueno, lo vamos a ver también a detalle más adelante. El comercio internacional. Importaciones, exportaciones. Vendo, compro a nivel país, o sea, sale del país o entra del país. A eso nos referimos con comercio internacional, importaciones y exportaciones. Y finanzas públicas. ¿Qué tan solvente es un gobierno? ¿Cuáles son las políticas monetarias? ¿Cuáles son las políticas fiscales? ¿Cómo se desenvuelve las finanzas públicas de un gobierno? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué influye o no influye en el manejo de la economía? ¿Cómo se mueve la economía? Estos conceptos los vamos a ver más adelante. Aquí nada más es listar qué es lo que estudia la macroeconomía. Y bueno, pues estos son los mismos conceptos que ya nos referíamos anteriormente. Y vamos a entrar en los dos temas centrales de la macroeconomía. La macroeconomía tiene dos temas centrales. El primero, ciclos económicos, los ciclos económicos. Y segundo, el crecimiento económico. Vamos a ver aquí, ¿a qué se refiere con los ciclos económicos? Me van siguiendo, espero que vayan todos siguiéndome con la presentación. Repito, en cualquier momento pueden levantar su mano, pueden hacer alguna pregunta si algo no queda claro. Los ciclos económicos se refiere, aquí vemos en una línea azul celeste, el comportamiento de un ciclo económico. Lo podemos ver, estas ondas que podemos ver aquí, a eso se refiere con ciclo económico. La economía jamás, por definición, la economía jamás tiene una tendencia lineal hacia arriba, completamente horizontal, ni tampoco completamente en declive. En algún momento, si hay un crecimiento, en algún momento tiene que llegar a un tope y luego, por definición en la economía, tiene que haber un declive. Y luego llegamos a un fondo, tampoco siempre va a ser en declive, llegamos a un punto en donde tocamos fondo y entonces empieza una recuperación. Y así seguimos. A estas curvas es a lo que se le conoce como ciclos económicos. Así funciona la economía. Obviamente los gobiernos buscan o pretenden que o presumen los crecimientos económicos. Nunca, jamás una economía es siempre en tendencia ascendente. Y aquí lo podemos ver en nuestra gráfica, en nuestra ilustración que tenemos aquí de los ciclos económicos. Existe una expansión, si ustedes pueden seguirme en la gráfica,
Existe la expansión, que es el momento en el cual el crecimiento se va dando y entonces hay un desarrollo, hay un crecimiento económico, hay un aumento del poder adquisitivo, del Producto Interno Bruto, de etcétera, etcétera. Crecimiento económico va hacia arriba. Llega el pico. ¿Cuál es el pico? No lo sabemos. Los ciclos económicos no están definidos o no tienen límites o parámetros definidos. Sin embargo, la tendencia siempre va a ser la misma. Ciclos. Arriba, abajo, arriba, abajo. La expansión es cuando hay un auge, lo veía, se los comentaba, la expansión, cuando hay un crecimiento, llegamos al auge, o sea, a la cima del crecimiento, lo más que puede alcanzar durante este ciclo, durante esta etapa, llegamos al auge, a la cima, y luego viene una recesión económica, o sea, empieza a decrecer después de la recesión. Incluso si llegamos a tocar niveles negativos o niveles peor de como estábamos en un periodo anterior, entonces hablamos de una depresión, o sea, estamos ya por abajo de nuestros límites establecidos. ¿Qué tan hondo, qué tan bajo podemos llegar? No se sabe tampoco. Obviamente, cuando la curva económica va en recesión, se hacen todos los esfuerzos necesarios y posibles, gobiernos, empresas, individuos, etcétera, hacen todo lo posible por detener esa recesión y buscar una expansión de nuevo, una recuperación. Llegamos al tope, hasta al fondo, y luego continúa una expansión. Y volvemos a repetir, llegamos al auge. ¿Qué tan alto es el pico? No lo sabemos. Obviamente, cuando estamos en expansión, gobiernos, empresas, todo mundo quiere que eso continúe, pero no es permanente. En algún momento va a llegar un tope y luego viene una recesión otra vez. O sea, va para abajo. A esto se le conoce como ciclos económicos. ¿Cuánto dura un ciclo económico? Tampoco se sabe. Ahorita, por ejemplo, bueno, el año pasado, por ponernos en contexto de lo que estamos hablando, el año pasado, marzo del 2020, que comenzamos con todo el tema de la pandemia, estábamos probablemente, por ponernos en un ciclo económico, estábamos en un auge, o sea, estábamos en marzo del 2020, estábamos arriba, en el auge. Se vino todo el tema del cierre comercial, del cierre de negocios, del cierre de empresas, y entonces empieza la recesión, y vámonos. Y todo el 2020 fue caer, a partir de marzo, caer, hasta llegar a un punto en el cual ahorita, por ejemplo, ya estamos hablando de una recuperación y estamos hablando de que, por ejemplo, el gobierno celebra crecimientos trimestrales del 6%. No es un crecimiento real, o sea, es un crecimiento sí, pero de una caída, o sea, el crecimiento de un fondo. De ese fondo, si lo comparamos contra 2019, estamos todavía por abajo del nivel en el que estábamos en el 2019. Pero si nos comparamos con 2020, ya vamos en recuperación. O sea, ya empieza la expansión de la economía. ¿Qué tanto va a llegar? No lo sabemos. ¿Es momento de que haya una recesión? No lo sabemos. ¿Es momento de que siga creciendo? Ojalá y así fuera. Una recuperación. A eso nos referimos con los ciclos económicos. Siempre son así. ¿Qué tan largos, qué tan cortos son los ciclos económicos? Depende de cada situación. Ahora, este es el primer tema central de la macroeconomía. El segundo tema es el crecimiento económico. Y ustedes me dirán, oye, pero, o sea, si estamos hablando de ciclos económicos y de que creces, topas, caes, tocas fondo, creces, topas, caes, tocas fondo. Si estamos hablando entonces de esos ciclos económicos, ¿cómo hablas de un crecimiento? Bueno, ¿qué es lo que se busca o qué es lo que se pretende? Que el punto más bajo de nuestro ciclo anterior
no se vuelva a repetir para este ciclo, sino que haya una recuperación. Y entonces, como lo vemos aquí en esta línea punteada en color amarillo, en la gráfica que estamos viendo en pantalla, es que siempre haya una tendencia a la alza, aun y cuando los ciclos económicos, ya lo dijimos, siempre llevan esa tendencia de campana de Gauss o esa distribución normal de arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Siempre. Se busca que siempre haya una tendencia de crecimiento hacia arriba. Estos son los dos temas centrales de la macroeconomía. Y bueno, ¿qué hace que una economía vaya en crecimiento? ¿Qué hace que una economía esté en recesión? Son temas multifactoriales, existen muchísimas causas que provocan el crecimiento o el decrecimiento de una economía. Cuestiones internas, cuestiones externas a un gobierno, a un país. En este caso, por ejemplo, el tema del COVID, pues no es algo que se haya provocado en México, es algo que se provocó en China y entonces todo el mundo va para abajo. Hay otros temas que sí son locales. Por ejemplo, algunos de ustedes, bueno, por ahí ven sus presentaciones, creo que la mayoría ya tenemos algo de edad como para recordarnos de la situación económica que sucedió en 1994, cuando nuestro país pues prácticamente se vino abajo. Ese fue un efecto local, un mal manejo de la economía, de las finanzas públicas de México que nos afectó a nosotros. Sin embargo, al ser, como les mencionaba, al vivir en una economía globalizada, pues nuestros efectos locales repercutieron en otros países. Entonces, también se ve impactado, se ve afectado la economía en otros países por lo que sucede en un tema local. Espero que no haya dudas hasta aquí. Es un tema bastante interesante y bastante amplio. De mucho, donde nos pudiéramos llevar muchísimo tiempo. Sin embargo, bueno, tenemos que seguir avanzando. Si hay dudas, adelante, es el momento, y si no, podemos avanzar. Bien, las metas de la macroeconomía persigue tres metas, tres grandes metas, la macroeconomía. Y bueno, vamos a ver cuáles son esas tres metas que persigue. La primera es que la actividad económica tiene como finalidad proveer de los bienes y servicios a una población. Esta es la meta de cuando hablamos de crecimiento económico, es de que la economía pueda proveer de bienes y servicios a la población. Segundo, que todos los indicadores macroeconómicos como el empleo o el desempleo afectan de manera directa a las personas. Y obviamente todas las personas queremos tener un empleo bien pagado y accesible, fácil y con buenas prestaciones. Tercero, que la inflación sea estable o baja, de preferencia baja y estable. ¿Para qué? Para que los precios no aumenten. Entonces, estas son las metas de la macroeconomía. Por eso se estudia la macroeconomía. Eso es lo que se persigue. Uno, la actividad económica que asegure el proveer de bienes y servicios a la población. Segundo, que todos tengamos un empleo. Y tercero, que la inflación esté bajo control. ¿Cuáles son los instrumentos que utiliza la macroeconomía para lograr estas metas, estos objetivos que mencionábamos anteriormente? Bueno, pues básicamente dos instrumentos que se utilizan por la macroeconomía. El primero es la política fiscal. Segundo, política monetaria. ¿A qué se refiere cada uno de estos? ¿A qué se refiere la política fiscal? La política fiscal habla del gasto del gobierno, que es una herramienta de cómo se puede mover la economía de un país a través del gasto del gobierno y a través de la recaudación de impuestos. ¿Quién autoriza o quién maneja la política fiscal?
Pues el gobierno ejecutivo, o sea, en este caso, perdón, el poder ejecutivo, que es el presidente, y segundo, el poder legislativo, que son quienes aprueban las leyes y el gasto, el presupuesto de gasto del gobierno y también la ley de impuestos, la miscelánea fiscal. Si ustedes son asiduos a las noticias, ahorita se está discutiendo justamente la propuesta de recaudación de impuestos para el 2022. Entonces, es un tema que está muy reciente y trae allí algunas cuestiones muy interesantes con las cuales el gobierno busca, recaudar impuestos, ya que todos sabemos, los impuestos es lo que el gobierno recauda para poderlo invertir o poderlo gastar en los bienes y servicios que le ofrece a la población del país. Entonces, la política fiscal es muy utilizada o es utilizada por el gobierno y es un instrumento de la macroeconomía. A través del gasto del gobierno se incentiva la producción, se mueve la producción de un país, lo cual ayuda al tema de crecimiento de un país, pero a su vez también cuando hay un excesivo gasto del gobierno provoca una gran cantidad de dinero disponible, o sea, hay mucho dinero y al haber mucho dinero, lo vamos a ver más adelante, pero al haber mucho dinero circulante en el país, eso dispara la inflación. ¿Qué quiere decir que dispara la inflación? Aumentan los precios. Y ya dijimos que una de las metas de la macroeconomía es mantener la inflación baja y estable. Son dos situaciones que siempre están en constante pelea. Gasto, inflación. Gasto, inflación. Gastas más, la inflación se dispara. Gastas menos, la inflación baja, pero entonces hay un decrecimiento económico, hay un menor crecimiento económico. Entonces, son cuestiones ahí, son variables muy, muy complejas y muy completas. O sea, depende el crecimiento económico de un país, no depende nada más de un factor. Ya lo dijimos, son muchos los factores que se tienen que lograr equilibrar. Si le mueves a uno, se descontrola a otro y entonces hay que equilibrar las balanzas. Tema de impuestos igual, es un tema a mayor impuesto, menor ingreso disponible. Si yo pago más impuesto, entonces me depositan menos en mi nómina, tengo menos para gastar. El gobierno tiene más dinero para invertir o para gastar él, pero yo tengo menos dinero para consumir, entonces baja el consumo, baja el crecimiento económico. A menor tasa de impuestos, yo tengo más dinero disponible y voy a comprar más, pero eso dispara los precios, la inflación va hacia arriba. Entonces, bueno, es un juego de estira y afloja interesante. El segundo instrumento que tiene la macroeconomía se refiere a la política monetaria. ¿Y quién maneja la política monetaria? Ya dijimos que la política fiscal depende del gobierno, poder ejecutivo y poder legislativo. La política monetaria depende del Banco Central. ¿Quién maneja la política monetaria? En México, el Banco Central. En México se llama Banco de México. Y entonces el Banco de México, mediante su política monetaria, afecta la liquidez, o sea, la oferta de dinero en la población abierta. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños, cuando éramos niños y nuestro papá nos decía, es que no tengo dinero para esto, no tengo dinero? Y para nosotros era muy simple y todavía se escucha decir, o se escucha en las personas que desconocen todo el tema macroeconómico, pues tan simple como que el gobierno echa a andar la maquinita a hacer dinero y a hacer billetes y billetes, y es más, no de 20, puro de a 1000, que se avienta a hacer puro billete a 1000. Qué fácil suena, y entonces así todos tendríamos mucho dinero, por supuesto, pero entonces, ¿qué provoca? Al haber excedente de liquidez, al haber excedente de dinero circulante, entonces los precios aumentan.
Aumentan, 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 la inflación se dispara y entonces, bueno, todo lo que provoca el aumento de precios, el buscar alcanzar, los precios suben, más dinero, más inflación, más dinero, más inflación, más dinero, más dinero, y es un cuento de nunca acabar. Entonces, es un poquito más complejo de lo que pensábamos cuando decíamos pues, que el gobierno eche a andar la maquinita y aviente puros billetes grandes. Es un poquito más complejo que eso. Bueno, voy a saltar este. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿Hay alguna duda, alguna aportación o participación sobre el tema? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es medición de la actividad económica. Y bueno, esto tiene que ver, este tema es muy interesante, la medición de la actividad económica. Y tiene que ver con el trabajo o la actividad que tenemos para esta semana del foro 1, donde ustedes van a hacer sus aportaciones y sus argumentaciones de su punto de vista. Por ahí ya está publicado el foro para que lo puedan ver y tiene que ver con este tema. Vamos a darle una repasada. ¿Qué es el PIB? Me imagino que todos hemos escuchado hablar del PIB. Yo les recomiendo ampliamente que vean, bueno, que escuchen, si están, no sé, la mayoría trabajamos en una tienda, en una estación, en donde ustedes puedan, si tienen oportunidad de escuchar noticias, escuchen noticias. Y noticias de tipo financiero para entender todo lo que estamos hablando aquí. Yo les recomiendo, hay una estación, bueno, aquí en Aguascalientes hay una estación que reproduce un noticiero nacional de Radio Fórmula. Si pueden escucharlo, sería de gran ayuda en su ciudad. Busquen en la ciudad donde ustedes viven si es que alguna estación local reproduce y si no, pues bueno, ya a través de aplicaciones o de celular, podemos escuchar cualquier estación de cualquier parte del país o del mundo, pero en Radio Fórmula, por las mañanas, si no mal recuerdo, es de 6 de la mañana a 10 de la mañana, está Oscar Mario Beteta con un programa que se llama En los tiempos de la radio, donde habla muchos temas económicos y empresariales. Sería conveniente que lo escucharan si es que tienen oportunidad, si no, no pasa nada. Pero es como para empaparnos un poquito más de estos conceptos. ¿Qué es el PIB? El PIB es el producto, bueno, significa Producto Interno Bruto, que es la medida más detallada de la producción de bienes y servicios de un país. Es decir, el PIB mide todo lo que se produce en un país durante un determinado periodo de tiempo, normalmente periodos de un año. Eso es el PIB, la medición de la producción interna, todo lo que produce, todos los bienes y servicios que se producen en un país, se mide a través del PIB. Y bueno, ¿cuál es, cómo se entiende o cómo se mide el PIB? Se mide a través del consumo, o sea, lo que nosotros compramos, el consumo en general de cualquier bien y cualquier servicio terminado que tú estés comprando. Eso cuenta para la medición del PIB. Cuenta la inversión interna, o sea, lo que se invierte en maquinaria, en herramientas, en naves industriales, etcétera, etcétera. Todo lo que es inversión suma al PIB. También entran las compras gubernamentales, o sea, lo que el gobierno compra o gasta, la parte que el gobierno invierte. Bueno, para poderlo separar aquí, no lo vamos a medir como inversión, sino como gasto. La parte de arriba es la que mencionábamos como inversión, en este caso es el gasto del gobierno. Y por último, las exportaciones netas. Y cuando hablamos de exportaciones netas, hablamos de netas, o sea, exportación
menos importación. ¿Qué vendemos al exterior y qué compramos? Lo neteamos, o sea, a lo que compramos, a lo que nosotros vendemos al exterior, le restamos lo que compramos en el exterior y ahí se netea. La fórmula aquí viene, cómo se calcula el PIB y bueno, pues es información ahí interesante o importante que vamos a seguir viendo más adelante en el transcurso de nuestro material. Bueno, esta es la explicación de lo que yo les mencionaba, que es el consumo. El consumo se refiere a los gastos de consumo, que son bienes duraderos, perecederos o servicios. El número 2, la I, se refiere a la inversión, o sea, la compra de equipo, edificios, etcétera, que dedicamos son bienes duraderos y que dedicamos a la producción de otros bienes y servicios. Cuando hablamos de gasto, nos referimos a las compras gubernamentales. Y por último, las exportaciones netas, ya lo mencionaba, son las exportaciones menos las importaciones. Bien. ¿Qué es la inflación? Ya tocaba el tema también anteriormente, ya lo veíamos ahí. La inflación se refiere a cuando el nivel general de precios aumenta. A eso se refiere la inflación, es el aumento de precios generalizado. ¿Qué pasa cuando bajan los precios? Bueno, a eso se le llama deflación. Inflación cuando suben los precios, deflación cuando bajan. ¿En algún momento bajan los precios? Yo les preguntaría a ustedes. Bueno, existe el concepto, sí bajan algunos precios de manera generalizada. Existen situaciones muy raras y muy atípicas cuando en un país existe deflación. Sí hay, sí se dan casos donde los precios en lugar de aumentar, bajan. Es muy interesante ese concepto. Ahorita vamos a dedicarnos al tema de la inflación, con el cual estamos más familiarizados. Y bueno, ¿y cómo se sabe cuando suben los precios? Bueno, pues algunos somos muy sensibles al precio y cuando sube el precio, luego, oye, ¿por qué tan caro esto? Pero la inflación no se mide a percepción de ninguna persona, no se mide a percepción de algún individuo, sino que existe toda una metodología para conocer la tasa de inflación o el índice de inflación que se está dando en un país, en un periodo de tiempo. En México se mide a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este índice que mide en forma tradicional, o sea, ¿a qué se refiere con forma tradicional? Existe un área bueno, en este caso, del INEGI, que hace esta medición y van personas a comprar productos en diferentes partes del país, en diferentes ciudades y en diferentes lugares van y compran productos para saber cuánto cuestan, si ahora cuestan más que ayer o que el mes anterior. Existe esta medición y se compra de manera tradicional una canasta de productos, una canasta básica de productos y con eso se determina el precio. Por ejemplo, en esta canasta existen más de 1000 productos que se incluyen con ponderaciones diferentes. O sea, es más importante, por ejemplo, el gasto en vivienda cuesta más cuando sube el precio o bueno, tiene un mayor peso que cuando sube, no sé, el ajo, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo se distribuye el gasto de las familias mexicanas, es como es el peso que tiene cada producto. Pero bueno, en general se compran estos productos y se compara. ¿Cuánto cuesta hoy, 15 de septiembre, esta canasta de productos? Me costó, no sé, por poner una cantidad, costó 100 pesos.
El año pasado, el 15 de septiembre del 2020, esa misma canasta costaba 90 pesos. Si el año pasado costaba 90 y hoy cuesta 100 pesos, tenemos una diferencia de 10%. O sea, hay una inflación de 10%. Así se mide, así a grandes rasgos, así se mide la inflación a nivel país con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Crecimiento. Este tema también tiene que ver con el foro que vamos a contestar en la plataforma durante esta semana. Y es bien interesante. Es bien interesante porque existen, para objeto de nuestro estudio de esta materia, existen 3 tipos de crecimientos. Uno es el crecimiento económico, otro es el desarrollo económico y otro es el desarrollo sustentable. ¿A qué se refiere el crecimiento económico? Lo hemos estado platicando y cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, que tanto se produce en un país. Hablamos del ingreso nacional, o sea, qué tanto ingreso se tiene a nivel nacional de rentas, de salarios, de ingresos en toda la población. Desempleo, la tasa de desempleo de un país. Y entonces así se mide el crecimiento económico. La medida más fuerte para este crecimiento es el PIB. Entonces hablamos de que si el PIB tuvo un crecimiento del 5%, decimos, hubo un crecimiento económico en el país del 5%. Ok. Pero hay otras formas de medir el crecimiento. Y entonces hablamos, por ejemplo, del desarrollo económico, que no necesariamente es crecimiento económico. Y entonces ya se revisan o se estudian variables como el PIB per cápita, que no es lo mismo que el PIB. O sea, el PIB es, en general, a nivel país, cuánto produjo el país. No sé, el país produjo 100 pesos. Ok, ese es el PIB. Ahora, el PIB por cápita, ¿qué quiere decir? Oye, pues, no sé, por ejemplo, en el PIB hay 2 personas en el país que produjeron 100 pesos en total, pero una produjo 10 pesos y la otra produjo 90, o sea, hay una desigualdad impresionante. 10 pesos y la otra produjo 90. Ok, ese es el PIB son 100 pesos, entonces, no, pues órale, fueron 100 pesos. Pero ya cuando hablamos de PIB per cápita, hablamos de que haya un desarrollo realmente de, oye, el que tenía 10 pesos, el que producía 10 pesos, ¿cuánto produjo ahora? No, pues produjo, no sé, 15 pesos. Ok, tuvo un crecimiento del 50%, es PIB per cápita. El que tenía 90, ¿cuánto produjo? No, pues no produjo 90, redujo su producción a 85. Tuvo una reducción de 5 pesos. Pero el PIB por cápita entonces nos dice cuánto creció cada persona, cuánto fue lo que se produjo por persona. Y hablamos del ingreso disponible de las personas, ya no el ingreso nacional, ya no cuánto ingreso se tuvo a nivel país, sino cuánto ingreso disponible tuvo cada persona. Pues hablamos ya de desarrollo personal, del aumento de salarios. Ya no se trata de un desempleo, de una tasa de desempleo nacional, sino que, oye, ¿cuánto te aumentaron en tu salario? Los salarios aumentaron un 5%. ¿Es aceptable o no es aceptable? Un 10%. ¿Es aceptable o no? Aumento de salarios. Ya hablamos de las personas. Y tercero, desarrollo sustentable. Y cuando hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de sustentabilidad, que está de moda, el tema de sustentabilidad, calentamiento global, huella de carbono, emisiones de carbono por persona. Bueno, entonces ya hablamos de un desarrollo sustentable. Son diferentes formas de crecimiento. Ahorita, ahí en su foro estoy ansioso por leer sus comentarios que puedan dejar en el foro. ¿Por qué? Porque ahorita, bueno, está sucediendo un debate porque, bueno, nuestro presidente está proponiendo, como el PIB no está creciendo como él lo había prometido,
No vamos a entrar en política, no se preocupen, no vamos a juzgar temas políticos, solamente es un tema, una situación que se está generando o que se ha generado en el país, porque el PIB no está creciendo. Nuestro presidente, antes de ser presidente, cuando era candidato, había dicho que el crecimiento anual iba a ser del 6%, cuando tenemos decrecimientos importantes en los últimos 2 años. El primer año un decrecimiento marginal, o sea, muy pequeño, pero de crecimiento, no creció el país. Ahora tenemos un decrecimiento importante durante el año pasado, y entonces ahora nuestro presidente está diciendo que, bueno, que para qué medirlo con el PIB, que vamos a medirlo con la felicidad del pueblo. Entonces, que el crecimiento se mida con otras variables, incluyendo la felicidad. Entonces, si el pueblo está feliz, quiere decir que estamos creciendo. Esa es tarea que van a compartir ustedes ahí en el foro. Ya quiero leer ese debate, está interesante. Ok, sigamos con nuestros conceptos. Ahorro. Cuando hablamos de ahorro, dice, en nuestro material, que cuando los países ahorran una parte importante de sus ingresos, se produce un crecimiento rápido. ¿Por qué? Por esta paridad que tenemos aquí abajo, donde dice que el ahorro es igual a la inversión. O sea, el ahorro lo que tú ahorras de tu ingreso, de tu dinero, de lo que tú ganas, tú ahorras una parte. Ese ahorro no se queda ahí estático, ese dinero no se queda ahí guardado improductivo, sino que el banco lo presta a manera de inversión para otras personas. O sea, que ese ahorro que tú guardas ahí produce dinero. Lamentablemente no para ti. Las tasas de ahorro en México son raquíticas, son impresionantemente bajas. Pero bueno, ese dinero que tú ahorras, esos 100 pesos que tú ahorras, el banco se los presta a otra persona para que esa persona o esa empresa pueda producir, puede invertir en comprarse una maquinaria, una nueva máquina para hacer tortillas y poder ponerse a trabajar. Entonces, esta paridad se conserva entre inversión es igual al ahorro. Bueno, aquí tiene I es igual a S save de ahorro en inglés. Entonces, esa paridad siempre debe de existir. Por eso nos dice que cuando un país ahorra una parte importante de su ingreso, se produce un rápido crecimiento del producto, ingresos y salarios. ¿Por qué? Porque eso el ahorro se produce en inversión. Sin embargo, eso produce otros temas diferentes, como inflación, que ya lo mencionábamos ahí, una tasa de inflación desmedida. Debe de haber un juego bastante equilibrado de cada uno de los factores en los cuales se maneja el tema macroeconómico. Ahora hablamos de ingreso disponible. Y cuando hablamos de ingreso disponible, ¿a qué nos referimos con ingreso disponible? Hablamos de el dinero que te queda a ti como individuo después de que se le quitaron los impuestos. ¿Cuánto te queda a ti después de que se le quitaron los impuestos? Y esto lo vemos, por ejemplo, los que somos asalariados en nuestra nómina. Y nuestra nómina, o cuando nos contratan, dicen, no, pues tú vas a ganar 1,000 pesos a la semana. Y dices, o sea, órale, o sea, 1,000 pesos, wow. Y ya cuando ves tu recibo y ves tu depósito en el banco, en el banco te aparecen 800 pesos. Y dices, oye, ¿por qué me dijeron que 1,000 pesos? Ah, bueno, porque ahí te están descontando los impuestos. Y entonces tu ingreso disponible son únicamente los 800 pesos. Aunque tu sueldo o tu ingreso total sigue siendo 1,000 pesos, pero al momento de que quitar los impuestos te queda un ingreso disponible de 800 pesos. Bueno, eso es a lo que nos referimos con ingreso disponible, y eso es lo que tú tienes para gastar, para comprar, para consumir. Por eso aquí viene la función de consumo, donde se relaciona el ingreso con el consumo. Es decir, tú tienes un ingreso, el cual vas a dedicar a consumir, ¿qué? Alimentos, vivienda, ropa, diversión, etcétera, etcétera. Es lo que tú dedicas a consumir. Entonces, a mayor ingreso,
mayor consumo. Y a eso se refiere la propensión marginal al consumo, que quiere decir que es la cantidad, es la cantidad extra que la gente consume cuando recibe una unidad monetaria extra de ingreso disponible. Es decir, si tú tenías 800 pesos y ahora recibes 900 pesos más, de esos 100 pesos extra que tú estés recibiendo, ¿cuánto de eso vas a dedicar al consumo y cuánto al ahorro? Aquí hay dos temas diferentes. Ya dijimos, el consumo, lo que tú vas a dedicarte a gastar para comprar tus bienes, pero de eso, ¿cuánto vas a dedicar al ahorro? Y entonces aquí viene la función del ahorro y la propensión marginal para ahorrar, que nos dice que la propensión marginal para ahorrar es la fracción de unidad adicional de ingreso disponible que se destina al ahorro. ¿Por qué? Porque la función del ahorro relaciona ingreso-ahorro. Si tú, ya dijimos, de esos 800 pesos que tú tenías disponibles, ahora tienes 900, esos 100 pesos, ¿cuánto es la propensión que tú destinas al ahorro? La propensión marginal, o sea, de esos 100 pesos, ¿cuánto tú vas a consumir y cuánto vas a ahorrar? 80 pesos al consumo y 20 pesos al ahorro. Esa es la propensión marginal al consumo y al ahorro. El consumo, bueno, pues el consumo, acuérdense que, bueno, me faltó ahí decirles este pequeño dato, pues bueno, lamentablemente la teoría económica o la macroeconomía no es una ciencia exacta, o sea, lo cual quiere decir que en el estudio de la economía existen muchísimas fallas y siempre que se estudia la economía o la macroeconomía, se habla de situaciones imaginarias, o sea, de una situación perfecta. Y esa situación perfecta, ¿saben cuándo existe? Nunca. Entonces, para que la teoría macroeconómica, para que la teoría económica encaje en la realidad, es muy difícil, ¿no? Es un tema bastante complejo y existen muchísimos autores o muchísimos especialistas que tienen que no les cuadra la teoría económica porque, bueno, hablamos de, en este caso, pues bueno, la teoría económica, vivimos en una sociedad capitalista, en el occidente del mundo, y en donde, bueno, en nuestro occidente, en nuestra parte del mundo, a excepción de Cuba, en nuestra parte del mundo vivimos en un mundo capitalista. Entonces, si hablamos de capitalismo, hablamos de nuestra teoría económica que estamos estudiando el día de hoy, nuestra teoría macroeconómica se refiere netamente a capitalismo. O sea, por eso me acordé ahorita por el tema del consumo. O sea, que propicia el consumo y que la riqueza, perdón, que la riqueza y el crecimiento se da a través del consumo. ¿Tienes ingreso disponible? Hay riqueza disponible y hay expectativas de futuros ingresos. Entonces, el consumo en esta teoría económica, en nuestra teoría económica del capitalismo, el consumo es la base de todo. Tú consumes, compras y eso provoca que la otra persona, tú compras, la otra persona produce y cuando produce o para producir necesita dar empleos y para dar empleos hay que pagar salarios y para poder producir hay que pagar una renta de tierra y entonces para poder hacer una empresa necesitamos capital y entonces para generar el capital se necesita recurrir a los bancos y los bancos tienen ahorros, tienen dinero para prestar a través del ahorro. El ahorro, ¿cómo se da? Del ingreso disponible de los que consumen, de los trabajadores, y entonces se genera un círculo virtuoso en la teoría. En la teoría perfecta, en donde hablamos de situaciones perfectas, así funcionaría. No es tan simple, ya se los comenté. Y bueno, lo vamos a seguir viendo más adelante, pero la teoría económica perfecta del consumo y de todo lo que se genera, ese círculo virtuoso,
no existe. Lamentablemente es lo mejor que tenemos para producir riqueza, ingresos y consumo en la población, pero no es tan simple como en la teoría se pudiera pensar. La inversión, bueno, cuando hablamos de inversión, pues bueno, seguimos hablando de los ingresos. La inversión depende totalmente de los ingresos que se generen. Los costos, las empresas invierten para obtener beneficios y, bueno, esa inversión la adquieren de los ahorros, de los ahorradores, a los cuales hay que pagarles una tasa de interés, o sea, un costo del dinero. Y bueno, pues con las expectativas juegan un papel importante, ya que pues en todo momento se procura tener un desarrollo favorable que genere ese círculo virtuoso, ¿no? Que ya platicábamos. Demanda agregada. Ya por último, para terminar, ¿qué es la demanda agregada? Bueno, este concepto lo vamos a ver más adelante en los siguientes módulos de manera más amplia. Pero bueno, aquí venía en nuestra parte, en nuestro primer módulo, como una introducción a lo que es la demanda agregada. Y bueno, pues la demanda agregada representa la cantidad total de producción que se compra a determinado nivel de precios. Si todo lo demás se mantiene constante. Y entonces aquí empezamos ya a hablar de situaciones utópicas, de situaciones irreales, que para poder estudiar la economía tenemos que suponerla, si no, no se puede estudiar la economía. Entonces, bueno, cuando hablamos de demanda agregada, hablamos de todo lo que la gente quiere comprar a nivel país, de todo lo que la gente quiere comprar. Y bueno, ¿cuáles son los componentes? Ya los veíamos del gasto, el consumo, la inversión, las compras y las exportaciones, que tienen que ver ahí con nuestro Producto Interno Bruto, que está íntimamente ligado con el tema de la demanda agregada. Los factores que modifican la demanda agregada de bienes, de productos, de bienes y servicios, pues son las políticas macroeconómicas, que ya lo veíamos, como la política fiscal y la política monetaria, que ya veíamos anteriormente. Las variables exógenas, como la actividad económica en el extranjero, ya lo veíamos también, actividades, y lo ponía como ejemplo con el tema del COVID, que nos llegó de China y nos produjo problemas económicos a nivel país. Sin ser un tema local de México. Los avances tecnológicos también ayudan. Cuando hay un avance o un salto tecnológico, eso potencia la demanda agregada, ya que se pueden producir más rápido o mejores bienes y servicios. Y los cambios en los mercados de valores también generan modificaciones a la demanda agregada. Esos temas ya los mencionaba, los vamos a ver más adelante con mayor detalle. Hasta aquí es el tema que traía preparado para compartir con ustedes del módulo 1, del primer módulo de esta semana 2 de clase. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? ¿Hay alguna pregunta, aportación? De mi parte, no, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. Ok, bueno, gracias ahí por confirmar. Entonces, bueno, ahora así rapidísimo vamos a ver lo que son las actividades de esta semana. Por si hubiera alguna duda, también vale la pena retomarlo. ¿Cuáles son las actividades que tenemos para esta semana? La actividad 1, que es una investigación. Aquí no hay mucho que ahondar. El objetivo es que ustedes identifiquen, conozcan y se familiaricen con los principales conceptos de estudio de la macroeconomía, que son parte de lo que ya veíamos aquí. Algunos conceptos como micro y macroeconomía, ciclos económicos, el PIB, la inflación, la inversión y la demanda agregada. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de ustedes debe de investigar la definición económica. O sea, si hablamos de inversión, no me den una definición que no tenga que ver, estamos hablando de definiciones económicas,
de cada uno de los conceptos y aparte ustedes me deben de interpretar con sus palabras cada uno de ellos. O sea, una cosa es lo que dice el libro y otra cosa es lo que tú entendiste. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a subir a la plataforma? Un documento en Word o en PDF, como se les haga más fácil, a quienes lo convierten no hay problema. Un documento en Word o en PDF con un cuadro dividido en 3 columnas en donde ustedes me van a poner el concepto. Ay, aquí creo que me faltó. En donde ustedes me van a poner, el primero es el concepto que ya lo dijimos aquí, microeconomía, y en el cuadro siguiente, en el cuadrante siguiente, me van a poner la definición. O sea, ¿cuál es la definición del libro de lo que significa microeconomía? Y luego, en la tercera columna, ustedes me van a poner cuál es su interpretación. ¿Qué es lo que tú interpretas? O sea, con tus palabras, que me ayudes a entender la definición. Así de simple es la actividad número 1. ¿Dudas con la actividad 1? Ok, el foro 1. El foro 1, que es el que les mencionaba, que estoy ya ansioso por saber sus respuestas. Acuérdense que en los foros ustedes tienen que abrir con un debate, abrir con una postura inicial y replicar o complementar a dos compañeros, las posturas de dos compañeros. ¿Sobre qué vamos a debatir? Vamos a debatir sobre la medición del PIB como indicador de crecimiento económico o una nueva propuesta. Para eso hay que leer este artículo que les estoy dejando aquí, es un artículo del Financiero, en donde se hace mención a lo que yo les refería anteriormente sobre la iniciativa o la intención de nuestro presidente de incluir un nuevo índice que mida el crecimiento, en donde se incluya la felicidad del pueblo. Entonces, bueno, con esto deben ustedes iniciar ya lo saben, en la aportación, una aportación inicial. En la aportación deberán mencionar expresamente si están de acuerdo con la medición del crecimiento en términos del PIB o si se requiere un indicador alterno como el que propone nuestro presidente, y cada uno de ustedes debe replicar la aportación de dos compañeros. Espero que no haya dudas con esto también, la explicación es muy simple. Y por último, después de que tuvimos nuestra sesión aquí, se habilita el foro virtual de Classroom número 1 para contestar estas preguntas que yo les estoy poniendo aquí. Son las mismas preguntas que aparecen en el foro, donde ustedes, de acuerdo a lo que vimos aquí, deben de dar respuesta. Una de esas preguntas es el color del día, y el color del día de hoy es el color verde, para que por favor lo contesten ahí en su foro. Hasta aquí terminamos con el tema, la asesoría del día de hoy. ¿Dudas, comentarios? Adelante. Estamos concluyendo en nuestra asesoría. Entonces, bueno, si hay alguna duda, es el momento. Si no, pues vamos a dar por terminado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante. No, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Diana. Muchas gracias. Sí, todo bien. Muchas gracias, maestro. Ok, bueno, pues entonces, si no hay más, si no hay dudas, si no hay comentarios, te damos por terminado. La verdad es que el tema de la macroeconomía es un tema apasionante. Si logramos entender y logramos conocer los conceptos y cómo se maneja el tema de la macroeconomía, es una materia apasionante y muy, muy interesante. Ojalá y logremos despertar ese interés para que sea más fácil y más rico
la discusión y los términos del curso. Entonces, bueno, pues por el día de hoy es todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a los que se conectaron. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. De cualquier manera, yo sigo pendiente. Alguna duda, algún comentario, sigo pendiente, ya sea a través de correo electrónico o por ahí también en la plataforma les dejé mi WhatsApp. Igual lo podemos revisar cualquier tema. Que tengan muy buena noche y nos vemos la siguiente semana por aquí. Saludos a todos, que descansen.